Amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer el reporte de las cifras del régimen de Maduro sobre el tema coronavirus fue de 0 casos nuevos, ¿no? Esta es una situación que ciertamente llama la atención dentro y fuera de nuestro país, el comportamiento atípico de lo que es la curva de la pandemia en tierra venezolana, no solamente por lo reducido del número de casos que se presentan, sino porque ciertamente hay una intensidad diferente a la de nuestro entorno inmediato. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Colombia mismo. Entonces, han habido explicaciones. Ahí hemos escuchado acá en este programa a gente tan seria como el doctor Julio Castro, que nos ha hablado básicamente de 3 razones. De Venezuela no salían vuelos internacionales, ni eran recibidos vuelos internacionales con la misma frecuencia de otros aeropuertos. O sea, prácticamente Maiquetía vivía desolada. Eso a nivel de lo que es el intercambio de Venezuela con el resto del mundo. E internamente en Venezuela se ve producir turismo interno y visitas de cualquier naturaleza por la gasolina. Esto que estamos viviendo hoy los caraqueños lo están viviendo nuestros compatriotas de la Venezuela profunda, del interior del país, desde hace años, no desde hace meses, sino desde hace años, con la misma intensidad o incluso con muchísima más hazaña. Esos 2 factores han sido o podrían ser determinantes en esta conducta atípica de la pandemia en nuestro país. Eso aunado a la muy reducida cantidad de pruebas que se practican. Una serie de factores que deben estar cumplidos o en proceso de que estén cumplidos y activos. Y, por ejemplo, uno de esos es que las autoridades sanitarias pues tengan confirmada y controlada la de transmisión del virus. También es necesario tener la certeza de que el sistema de salud está en la capacidad de hacer el diagnóstico, de hacer las pruebas, a través de las pruebas aislar y tratar al paciente que en ese momento pueda salir positivo. Se debe establecer un sistema o un protocolo de rastreo de los contactos de los casos confirmados de manera eficaz y así poder controlar o minimizar la transmisión del virus y que haya nuevos casos. También el país debería tener controlado o vigilado las posibles o los riesgos de posibles brotes que puedan presentarse, sobre todo en los entornos o en las instituciones de salud, bien sean públicos o privados, en los hogares de cuidado de las personas de la tercera edad, y que además lo puedas identificar, pero puedas minimizar que esto suceda. Obviamente debes tener una comunidad donde la educación y la práctica de las medidas preventivas sea automático, que ya las personas sepan que deben mantener el distanciamiento social, que deben mantener el lavado de manos, que deben usar la mascarilla o tapabocas, todas las medidas preventivas, el lavado de manos, que es la más importante, todas las medidas que
preventivas que pues hemos comentado y reafirmado que se deben poner en práctica, porque flexibilizar la cuarentena no es igual a flexibilizar las medidas de prevención. Al contrario, es cuando más presentes y debemos tenerlas y hacerlas ponerlas en práctica, hacerlas un hábito propio. Ahorita estamos en un proceso de educación de los ciudadanos, pero además estamos en un proceso de cambio de hábitos de vida, porque si no hacemos eso, en lo que se inicie la flexibilización, el riesgo de transmisión y de aparición de nuevos casos puede volverse exponencial, puede volverse rápido y puede volverse un problema, porque lo que se ha tratado de aplanar la curva en estas semanas de cuarentena, pues lo podemos perder más o menos rápido. Eso, por ejemplo, fue lo que sucedió en Singapur, que fue uno de los primeros países que decidió flexibilizar la cuarentena, y se dio un repunte de casos de una manera importante y tuvieron que considerar retomar nuevamente ciertas medidas de contención, porque bueno, tenían una gran cantidad de casos que no habían tenido desde que se habían empezado con los reportes de casos de pandemia. Pues lo otro importante es que, bueno, tienes que tener un sistema de salud, tienes que tener una red hospitalaria que esté acondicionada, ¿verdad?, para eventuales brotes que se te puedan presentar, que tengan todo lo necesario, desde los servicios básicos como agua, electricidad, hasta el equipo de protección personal para el personal de salud, y también debes tener la capacidad diagnóstica y hacer las pruebas. Ya sabemos que en Venezuela solo un laboratorio es el que hace las pruebas, tú lo acabas de comentar, es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel de la Ciudad Universitaria, y ahí hacemos la prueba que es PCR, que es para la identificación del virus propiamente dicha, y las otras pruebas que tenemos son las pruebas rápidas que detectan anticuerpos que desarrolla el individuo contra el virus, pero que definitivamente me pueden hablar de una exposición, pero que no me ayudan para hacer un diagnóstico ante la presencia de probables casos en un nuevo brote, pues dada la flexibilización. Y el otro detalle es que debe haber una reducción sostenida de los casos durante al menos 14 días. Nosotros hemos visto a lo largo de las declaraciones de los casos nuevos que varía. Hay picos importantes, como cuando se anunciaron la mayor cantidad de casos en un día, que fue Margarita, que fueron 29 casos, y ya, por ejemplo, lo comentaste tú, ayer hubo 0 casos. Entonces, claro, nosotros hemos tenido una fluctuación diaria que llama la atención. Además tenemos pues la información de que se hacen pruebas, pero que las pruebas que se están haciendo en mayor número, mayor cantidad, son pruebas diagnósticas, pero que no son suficientes para hacer un diagnóstico adecuado en situación de pandemia. Pues te van a servir para otros estudios a futuro y de manera retrospectiva a la hora de caracterizar lo que sucedió en Venezuela, pero en el momento de confirmar los diagnósticos, lo haces es por PCR. Correcto. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, una de las voceras autorizadas de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora Patricia, al escucharla entiendo que de manera muy profesional y muy cauta, el panorama que nos presenta prácticamente desaconsejaría un desescalamiento de la pandemia, de la cuarentena, porque nos está diciendo, bueno, si tuviéramos esto y esto, podría iniciarse esa flexibilización, pero todos los datos que usted nos dice, evidentemente Venezuela no los tiene. Le pregunto, ¿hay más bien otros datos que llaman a la preocupación? En los sectores populares de las grandes ciudades, el tema económico ha obligado a
grandes grupos humanos a violentar el distanciamiento social mientras están en la búsqueda de dinero o de alimentos, por un lado. Por otro lado, las medidas económicas del gobierno han reinaugurado las colas en los abastos y en los automercados. Y el tema de la gasolina ha obligado a mucha gente a utilizar un transporte público que, al ser escaso, nuevamente se abarrota. Hemos visto tanto en el metro como en las escasas camionetas del transporte público, en el caso de Caracas, a personas prácticamente una sobre otra, todos con mascarilla, pero todos a menos de 10 centímetros uno de otro. En ese contexto de agravamiento real de estas condiciones, sería aún más delicado este tema del llamado desescalamiento. Definitivamente es delicado. Todos los factores que tú comentas son absolutamente ciertos, porque para mantener una cuarentena, porque genera una disminución de la actividad económica en los países, porque es global, es lo que ha sucedido. El país pues tiene que tener una logística importante para que el ciudadano pueda quedarse en su casa, desde tener una buena conexión de internet para poder hacer teletrabajo, ¿verdad? Hasta poder tener gasolina para los despachos de comida, de alimentos, de alimentos, de medicamentos. Quedarse en su casa es costoso, no es barato, y hay personas que definitivamente, como tú los comentas, en la zona más necesitada de la ciudad, del país en líneas generales, vive del día a día. Entonces, esas son las personas a las que debemos educar y en las que debemos insistir que la práctica de las medidas preventivas es fundamental, porque no me sirve, como comentas, tener tapabocas, que todos en una unidad de transporte público tengan tapabocas, pero no puedan guardar una distancia de 1,5 metros o 2 metros. Definitivamente es la práctica del conjunto de las medidas preventivas lo que me va a ayudar a mí a disminuir la transmisión y el riesgo de que la persona, una vez que adquiere el virus, haga el COVID-19. Entonces, claro, hacer una recomendación sobre flexibilizar la cuarentena sin tener claro con qué cuenta el sistema de salud, con cuáles son las directrices a seguir, por ejemplo, con la gasolina, que es un problema grave, que ha paralizado al país más que la misma pandemia, porque tú tienes, por ejemplo, el despacho a domicilio de medicinas, por ejemplo, personas de la tercera edad que no pueden salir, no se les recomienda salir, necesitan el despacho a domicilio, pero no hay gasolina para hacer ese despacho a domicilio. Entonces, obviamente, al hacer una recomendación, tú tienes que tener una serie de objetivos y de logística donde tú puedas garantizar un correcto desenvolvimiento de la cuarentena, pero además, si la vas a flexibilizar, la persona es fundamental que esté educada y que entienda lo que va a pasar. Y yo no solo es que me preocupa la gente en las zonas populares de Caracas haciendo mercado o en la economía informal o que vive la economía informal, no guardan las distancias, algunos no usan el tapabocas, porque a lo mejor ni siquiera tienen la tela o el retazo de tela con que confeccionarlo en casa, pero ahí se da la transmisión entre sintomáticos y asintomáticos, porque hay una necesidad que no la podemos dejar de lado. Pero si esa persona tú no le explicas y no la educas, y las campañas no es solamente amenazarlo con que te tienes que quedar, porque te tienes que quedar en tu casa, porque eres uno de los problemas que tenemos. Hay gente que a lo mejor presenta síntomas o algunos de los síntomas, pero por temor de que la saquen de su casa y que lo aíslen en un CDI donde quién sabe cuáles son las condiciones, la gente se queda callada porque tiene miedo a que la estigmaticen, porque tiene miedo a que la discriminen. Entonces, ese es otro problema que se nos agrega a toda esta situación. Entonces, claro, para poder hacer una recomendación es necesario tener algunos, porque seguramente tenerlos todos puede ser complicado o complejo,
pero sí deberíamos tener algunos de los puntos que mencionamos, y definitivamente el sistema de salud venezolano tiene que estar fortalecido, acondicionado, porque además las pandemias suceden en 2 oleadas. Ahorita es la primera, pero dentro de unos meses podemos tener una segunda oleada que puede ser incluso hasta peor. No es lo que se espera, porque los países y las comunidades suelen aprender en el primer episodio, pero la segunda oleada puede ser peor si tú no tomas las medidas que te enseñó la historia natural de la enfermedad. Así es, doctora Patricia, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 29, y vamos a seguir muy pendientes porque ese tema que usted introduce en la parte final, el tema de la discriminación, el tema de la criminalización de las víctimas, de los pacientes, es definitivamente un problema muy serio, porque va a contravía de todo lo que hay que producir como conducta social frente a este peligro. Muy buenos días, doctora. Buen día, Chu, gracias. Era la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo venezolano, una de las voceras más calificadas de la Sociedad Venezolana de Infectología. El resumen de lo que nos explicó: bueno, aquí no hay condiciones para una flexibilización de la cuarentena. No las hay, desafortunadamente no las hay. De hecho, lo que podría haber generado el que el comportamiento de la pandemia en Venezuela sea distinto, y cuando digo distinto me refiero simplemente a que sea más lento que en otras partes, su impacto es precisamente que aquí había una cuarentena antes de la cuarentena, ¿no? Gracias al desastre chavo madurista, Venezuela está paralizada, su economía está paralizada, el intercambio de vuelos a nivel internacional está paralizado desde hace muchísimo tiempo, no hay circulación interna porque no hay gasolina en el interior del país, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo. Entonces, toda esa circunstancia podría haber ocasionado el que precisamente el comportamiento de la pandemia sea más lento en Venezuela. Digo más lento, no distinto, porque nosotros tenemos la misma sangre que los ecuatorianos. Nosotros tenemos los mismos pulmones que los brasileños. Nosotros tenemos la misma condición física de los colombianos, con la diferencia de que estamos mucho más afectados, nuestro pueblo, nuestra ciudadanía está mucho más afectada por el hambre, y en consecuencia tienen un sistema inmunológico bastante más débil. Entonces, repito, esa es la única cosa que podría explicar, aparte del tema de la escasa cantidad de pruebas que se realizan, el comportamiento atípico, más lento de la pandemia en Venezuela. Entonces, un levantamiento o una flexibilización de la cuarentena en estas condiciones, de acuerdo al criterio experto de la doctora Patricia Valenzuela, pudiera ser ciertamente desaconsejable. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a echarle otra mirada al tema de la pandemia, al tema del impacto social de la pandemia, pero desde otra perspectiva, desde una perspectiva de género. Y aprovechamos hacerlo porque además hoy o en estos días está cumpliendo 5 años un grupo de venezolanas que ha trabajado este tema con muchísima asertividad, con muchísima fuerza y con muchísima calidad. Me refiero a Feminismo Inc. Esta es una organización no gubernamental que está abocada a este tema en concreto de promover el ejercicio asertivo del liderazgo femenino en espacios que hasta ahora han estado restringidos o preservados a una suerte de hipermasculinismo en sus componentes. Tenemos en línea a Susana Reina y con ella queremos en primer lugar pedirle su opinión sobre esta preocupación que ha existido sobre cómo la cuarentena puede ser un espacio para que desgraciadamente se exacerbe la violencia doméstica, la violencia contra la mujer. Susana, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Felicitaciones por este 5º aniversario de Feminismo Inc. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema de cuarentena y violencia doméstica? Gracias a ti, Chugo, de verdad que siempre me has dado un espacio a lo largo de estos 5 años para hablar, aunque sea 2 o 3 veces al año, que es bastante, sobre todo siempre que termino un programa contigo, todo el mundo lo comenta y esa es la idea, ¿no? Poder crear conciencia de género, poder abrir los ojos ante una realidad que, sobre todo en nuestro país, por más que se diga que es un país muy abierto a las mujeres, se llama el país de las mujeres, es un país declaradamente machista, ¿no? El tema de la cuarentena, obviamente, como toda crisis, viene a exacerbar las desigualdades que ya traíamos de partida. Y en situación de confinamiento, aunque suene muy romántico esto del quédate en casa, impone para muchas mujeres que ya traían una dificultad enorme en su relación de pareja, pues vivir con el agresor, vivir con el maltratador. Y nada más, según cifras, porque sabes que como con el gobierno no contamos con muchas cifras de manera transparente, pero muchas ONGs se han dado la tarea de documentar esto. Según cifras de Entrope de Falot, otra ONG, solamente en este primer trimestre se han dado 88 casos de feminicidio, de los cuales 21 fueron durante la cuarentena. Es decir, es una cifra mayor de la que ha matado el coronavirus. Por eso yo pienso que el machismo en sí es un virus, es una pandemia y no la han declarado como tal. Y entonces cuando tú obligas a la mujer a vivir con su agresor y su maltratador sin líneas de ayuda, sin centros de acogida, de recogida o de refugio, sin una ley que realmente esté activada para darles protección, pues las estás condenando a la muerte, no solamente a ellas, sino muchas veces a sus hijos o a sus familiares más cercanos que conviven allí. Y esto con un consumo de alcohol ilimitado, que ya sabemos que es un factor que promueve la agresividad y ese tipo de cosas. Es una violencia dura, es la punta del iceberg. Ya sabemos que no todos los casos de homicidio se registran como femicidio, que también es bueno aclarar porque mucha gente no entiende por qué hacer esta distinción de que cuando matan a las mujeres se llama femicidio y se hace a diferencia de cualquier tipo de homicidio por su condición de mujer, porque hay un hombre que considera que es su propiedad o que está para servirlo. Cuando eso no se da, pues entonces viene la agresión. Pero hay otros tipos de violencia también, Chugo, y está la violencia, por ejemplo, que supone que la carga de los hijos. ¿Aló? Estoy aquí. Ajá, te escuchamos ahora. Sí. Cuando la carga de la educación de los hijos o de la doméstica para garantizar que no haya contagio, cuando creemos que todo esto le cae a las mujeres por un estereotipo sexista que es, que de toda la vida uno dice las cuidadoras, las enfermeras son las... Es así. Estamos conversando con Susana Reina. Ella es fundadora de Feminismo Inc., un colectivo femenino que está cumpliendo 5 años. Esta comunicación la tenemos desde el exterior y bueno, ustedes conocen pues las dificultades que ¿Sí me estás oyendo? Ahora te estamos oyendo, pero hemos tenido algunos problemas en la línea. Te escuchamos. Ok. Ay, disculpa. No te preocupes. Bueno, nada, te decía que la cuarentena...
la cuarentena como que pone el énfasis en esta sobrecarga de múltiples roles que si bien antes se ejercían, a lo mejor los tenías con algún tipo de apoyo, pero ahora estás realmente a tu cargo. Entonces nosotros abogamos por la conciliación laboral familiar, por negociar esta redistribución de esta carga doméstica, que es la causa número 1, por cierto, de abandono del espacio laboral remunerado. Entonces tienes una mujer trabajando domésticamente sin remuneración, sin valoración social por esto, y trabaja el triple de horas que un hombre hasta desempleado. Entonces yo creo que esto tiene que cambiar, hay que componer esta balanza, porque no solamente por un tema de justicia, sino también de salud. Eso debilita el sistema inmunológico y de alguna manera pues impacta en la educación que le das a tus hijos y además en los cuidados, ¿no? Así que como ves, el tema de la cuarentena lo que hace es ampliar las brechas y yo creo que hoy estoy publicando un artículo que se llama "El feminismo no toma cuarentena", no está en cuarentena, porque todas estas cosas las hemos venido poniendo sobre el tapete, a pesar de la reacción que a veces no es tan buena del otro lado, ¿no? Porque piensan que estamos como que focalizando demasiado en las mujeres, pero siempre las crisis se agarran con el lado débil de la balanza. Así es. La pandemia nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera en función de la vulnerabilidad de cada sector. Que en esta condición tan complicada, tan compleja, acentuada ahora por el tema de la cuarentena y el confinamiento prácticamente forzado por la circunstancia, ¿qué mensaje le envías tú si en este momento te estuviera escuchando una dama, una mujer venezolana que estuviese en esa situación, pues en cuarentena, pero conviviendo forzadamente con su agresor? ¿Tiene posibilidades incluso en esta circunstancia de buscar ayuda, de buscar apoyo, de buscar auxilio? Sí, sí lo hay. De hecho hay una serie de teléfonos que si tú quieres, Chugo, después yo te las paso por WhatsApp y tú las tienes allí. Sería bueno irlas radiando de vez en cuando. De hecho hay algunos casos que por escuchar estos programas pues saben que hay organizaciones que están atendiendo directamente, como por ejemplo la Red Naranja con la profesora Ofelia Álvarez. Tienen una serie de líneas de ayuda, son líneas de personas especialistas que ponen su teléfono particular para apoyar y ayudar y orientar a estas mujeres para la denuncia, que no es un acto fácil, no es nada más un hecho de déjalo, no es un déjalo, hay que estar en los zapatos de una mujer que está sufriendo esto para decirle una cosa como esa. Lo que tiene que ser es, cada caso es distinto, cada caso tiene que ser orientado con una persona profesional y hay gente que lo está haciendo de manera gratuita, solidaria en este momento. Tengo por lo menos 6 o 7 números de teléfono de estas organizaciones que están activas las 24 horas para ayudar. Lo que tiene que hacer es salir en algún momento, hacer una llamada y allí le van a decir cómo actuar. Ojalá tuviéramos un sistema sanitario de protección. Por ejemplo, en España tienen una contraseña. Si llegas a una farmacia y pides una mascarilla número 19, ya el farmacéutico sabe que estás en situación de riesgo, no pregunta nada, solo levanta el teléfono, llama a la policía y ya esa mujer no regresa más a su casa. O sea, le dan la protección que requiere, porque no es un acto sencillo esto de dejar a tu agresor, porque están tus hijos de por medio, está tu vida futura de por medio, y ya sabemos en qué terminan muchas de estas acciones. Así que yo de verdad agradezco que tú pongas este tema en tu programa, porque es una realidad y son compañeras venezolanas que no la están pasando muy bien en este momento. Susana, agradecidos nosotros de que tengas tú y la gente que te acompaña en Feminismo IN el temple necesario para tener ya 5 años ininterrumpidos en esta lucha. Muchísimas gracias por todo lo que haces por las venezolanas y por todo el país. Y bueno, seguiremos humildemente acá a tu orden y a la orden de todo aquel que necesite elevar la voz contra la discriminación y contra la violencia. Muy buenos días, Susana. Gracias, Chugo, de verdad, y a todos. Era Susana Reina, directora y fundadora de Feminismo Inc., organización que hoy está cumpliendo 5 años de lucha ininterrumpida. Efectivamente, nosotros nos vamos a dotar de estos teléfonos, vamos a citarlos en el programa el día de mañana y los vamos a poner a disposición en nuestras redes sociales. Estremecedor el dato que nos dio al principio de su intervención Susana Reina, la cantidad de feminicidios que se han producido en este breve inicio del año 2020 y la cantidad
de ellos que se han producido durante la cuarentena, es decir, durante un periodo en el que hay una reclusión forzada, y en estos casos, en estos hogares, en estas parejas donde está presente el morbo de la violencia doméstica, entonces hay una reclusión forzada de la mujer con su agresor, con su perpetrador. Una situación muy dura, una situación que tiene unas dimensiones muy amplias. No es un problema de pareja, es un problema del país, es un problema de la sociedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Calidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a seguir en este tema en otras de sus dimensiones. Nos decía la doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología, que uno de los problemas más graves que se están confrontando, que está confrontando la sociedad venezolana para hacer frente a la amenaza de la pandemia es precisamente el tema de la gasolina. Nos hablaba de la gran cantidad de factores concretos, desde la movilización del mismo personal médico y paramédico. Hoy sale en diversos medios electrónicos nuevamente la imagen de un paciente siendo trasladado, empujado en camilla porque la ambulancia se quedó sin gasolina. Esta vez fue en un estado andino. La primera vez que vimos esto ocurrió acá en el estado Vargas. En el mientras tanto vimos a una dama en el Zulia pariendo en la calle, pariendo en una acera, porque la ambulancia que debía trasladarla a un centro asistencial no tenía gasolina. De todo eso nos hablaba la doctora Patricia Valenzuela, citando la manera como este tema de la energía afecta, deteriora la capacidad de respuesta de la sociedad venezolana ante una amenaza como la que estamos enfrentando con la pandemia del COVID-19. Mientras eso ocurre, ¿qué está pasando en el ámbito de PDVSA? Porque cualquiera con dos dedos de frente tiene que decir, más allá de las sanciones, más allá de lo que vengas a decir, Venezuela tiene las más importantes reservas probadas de petróleo en el planeta y es, entre otras cosas, sede, espacio para la refinería que alguna vez fue la más grande también del mundo, el CRP, el Centro Refinador Paraguaná. Entonces, si tenemos petróleo y capacidad de refinación, ¿qué pasa que no tenemos combustible? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Quitar a un gerente sin ningún tipo de conocimiento, que estaba sin ningún conocimiento del negocio petrolero, que estaba en la presidencia de PDVSA, y colocar ahora a un ministro de petróleo que tampoco tiene formación que se sepa en el área. El caso de Tarek El Al-Saidi es delicado. Nuestra principal empresa, la PDVSA, que alguna vez fue una de las 5 empresas petroleras más importantes del mundo y que hoy está, prácticamente exangüe en el piso, está sancionada internacionalmente y acaba de ser nombrado ministro de petróleo otra persona que está siendo objeto de búsquedas judiciales en otros lugares del planeta. Sobre qué significa eso para los venezolanos, estamos buscando opinión profesional, opinión experta, y tenemos en línea al doctor José Toro Hardy. El doctor José Toro Hardy, experto en el tema energético, fue
miembro del directorio de PDVSA, cuando PDVSA era, repito, era la joya de la corona en Venezuela y una de las principales empresas del negocio petrolero en el mundo. Doctor Toro, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué podemos leer los venezolanos de esto que está ocurriendo con estas designaciones, tanto en la presidencia de PDVSA como en el Ministerio del Petróleo? Le escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Qué bueno poder conversar sobre estas cosas que a todos los venezolanos nos angustian. Ciertamente, pues mira, los nombramientos a los que hace referencia llegan quizás en el momento más terrible, más impresionante que haya tenido la industria petrolera venezolana. Nosotros tenemos ya una larga trayectoria como país petrolero. Yo no sé si cuento con algunos minutos, porque claro, a veces me gusta hacer una breve referencia de lo que hemos sido para llegar a lo que somos. Por favor. Bueno, mira, la industria petrolera venezolana nace por allá en el año 1913, y quien pone a Venezuela en el mapa petrolero del mundo es Winston Churchill, no en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, cuando decide cambiar algunos buques de la Marina de Guerra Británica del Reino Unido de carbón a petróleo. Eso desata una inmensa búsqueda de petróleo en el mundo, y un año después se perfora el primer pozo productor exitoso de Venezuela, que fue el Sumaque número 1, que por cierto sigue activo. Pues bien, de ahí en adelante Venezuela empezó a crecer y a crecer y a crecer como país petrolero y a transformarse, porque de ser probablemente junto con Haití y Nicaragua los países más pobres de América, llegó con mucho Venezuela a ser el país más rico de todo el continente latinoamericano, y uno de los más ricos del mundo. Gracias al petróleo, entre 1920 y 1980, fuimos la economía de más rápido crecimiento del mundo entero. Fuimos el país más exitoso del mundo, con la moneda más sólida del mundo, con la menor inflación. Impresionante lo que logró Venezuela, ¿no? Un país que logró en apenas 20 años pasar de la Edad Media a ser un país moderno, cargado. Pues todo eso lo debíamos al petróleo. Teníamos una participación internacional increíble. Se nos olvidó a los venezolanos que la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados gracias a Venezuela, que aportó el 60% del petróleo que se utilizó en aquel conflicto. Se nos olvidó a los venezolanos que llegamos a ser considerados el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo. Porque en la medida en que después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer grandes cantidades de petróleo en los países islámicos del Medio Oriente, resulta que también empezaron a surgir enfrentamientos históricos religiosos milenarios que había en aquella región del mundo, donde desde la muerte del nieto de Mahoma, cuando quería ir aspirar a tomar posesión del califato a la muerte del anterior imán, es asesinado. Y desde aquel momento surge un enfrentamiento brutal. Entonces, se divide el Islam en dos facciones, los chiitas y sunitas, que desde ese entonces no han dejado de matarse. Chiitas hoy en día es el 95% de la población iraní. Sunitas son las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etc. Ese es un enfrentamiento que ha causado llantos, tragedias, sangre en el mundo entero durante 1300 años, y que todavía hoy en día está plenamente vigente. Mientras aquello ocurría, Venezuela era una isla de paz. En Venezuela llevamos muchísimos años en que no teníamos guerra, no participamos en conflictos. Después del general Gómez, Venezuela tuvo 100 años de paz y el país se desarrolló. Pero no había una cosa que no tenía Venezuela. El general Gómez nunca permitió la instalación de refinerías en el país porque él le tenía miedo a las concentraciones de obreros. Pero después empezaron a surgir con fuerza muchas refinerías. Está la refinería de Cardón, originalmente de tecnología inglesa, con una vitalidad gigantesca, y que pues, se construyó en 1949, pero en 1995 fue transformada en lo que quizás fue en su momento la refinería más moderna del mundo, con todas las más avanzadas tecnologías que existían, y con unas plantas de craqueo catalítico, que es el corazón de una refinería, y que es lo que transforma aquella refinería en una cosa de una tecnología avanzada, que
es capaz de procesar los crudos extrapesados, los crudos pesados y llenos de azufre y de residuos metálicos de Venezuela en productos blancos como la gasolina. Fíjate que estoy mezclando aquí dos cosas diferentes. Que uno dice, aquí viene el cuento. Es la tecnología que tiene Cardón, por otro lado, los problemas del ISLAM. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué? Y el resultado es que el nombramiento que se acaba de hacer nos pone en un problema, en medio de un problema de conflictos del Islam. El ministro Tarek El Al-Saimi es bien conocido por su trayectoria árabe vinculada a Irán. También vinculado a Irán está, por cierto, cuando la revolución islámica, la Ayatollah Khomeini, jefe de aquella revolución, crea lo que se llamó el Partido de Dios. El Partido de Dios ha estado muy vinculado a toda la conflictividad del Medio Oriente y ahora parece intentar unirse, poner pie, empezar a desarrollarse en Venezuela. Pues bien, en este momento el nombramiento del ministro de Petróleo es un claro representante de Irán, es un claro representante del Partido de Dios, un claro representante el Hezbollah se llama, por cierto, y hoy en día está tratando de reactivar la refinería de Cardón, recurriendo precisamente a sus amigos iraníes. Esto sería lo que explica, doctor Toro, estos continuos aterrizajes de vuelos directos desde Teherán a Punto Fijo, a Paraguaná. Esa es la vinculación. La refinería de Cardón, como dije, una de las más modernas del mundo en este momento, lleva 2 años paralizada. Para reactivarla, están tratando de hacerlo con piezas, repuestos y catalizadores traídos de Irán. Por eso, aparentemente, están llegando estos vuelos, varios vuelos cargados de material que vienen de Irán y que quieren utilizar en la reactivación de la refinería de Cardón. ¿Es esto factible? Bueno, francamente, me cuesta trabajo creerlo. La refinería, el petróleo que se produce en Irán es de características absolutamente diferentes al petróleo que se produce en Venezuela. Nuestro es un petróleo pesado, con azufre, con residuos metálicos, el de ellos es un petróleo de características diferentes. Ellos tienen una amplia experiencia en materia de refinación. Irán llegó a ser el segundo mayor refinador mundial de petróleo en su momento. Pero hoy en día su industria petrolera está tan deprimida como la de Venezuela. Hay un dicho que dice que se juntan 2 mochos para rascarse. Eso pareciera ser. Están buscando el apoyo de Irán, que es prácticamente la única alianza que le queda al gobierno venezolano en poder, para ver si pueden resolver ese tema. Como son tan distintas las tecnologías, no me luce a mí factible que se pueda hacer. Una refinería no se puede reparar en base a parchos, pero tampoco se puede mezclar los problemas políticos en la parte tecnológica de una refinería. Y aquí nos están mezclando todo. Pero es extremadamente delicado, ¿no? Es extremadamente delicado, extremadamente delicado. Y ojalá que funcione, porque lo que todos queremos es que haya gasolina en Venezuela. Si no funciona, entonces los riesgos que se corren son curiosos, son delicados. Hemos visto que una refinería trabaja con materiales que son muy delicados y trabaja con materiales de este tipo a presión. Me refiero a gases, nafta, crudo, butano, pero todo mezclado y mezclado particularmente en la parte más delicada de una refinería, que es el craqueador catalítico, donde con grandes presiones se producen procesos físicos que van destilando distintas fases del petróleo hasta transformarlo en productos blancos como la gasolina, pero que son muy riesgosos en su manejo si no se saben operar adecuadamente. Bueno, de hecho ya tuvimos la experiencia como país de la desgracia ocurrida en Amuay. Exactamente. Recordemos que Amuay y Cardón y Bajo Grande son
3 refinerías que conforman el complejo refinador de Paraguaná, por cierto, en su momento el más grande del mundo. Hoy en día todos parados, hoy en día todos paralizados, no paralizados porque no cuentan con la gente. Ellos desde el 2002-2003 despidieron al personal de PDVSA que fue que manejó esa refinería y que han sabido operarlo. Y concretamente hemos llevado 2 años paralizados. Van a tratar de reactivarlo utilizando una tecnología diferente, utilizando unos equipos diferentes, utilizando un personal diferente. Caramba, doctor. Y aquí quiero pasar al otro nombre, el de el presidente de PDVSA. Es un hombre con una larga trayectoria dentro de PDVSA, al menos en materia de ingeniería. Tenía una larga trayectoria de PDVSA a nivel de ingeniería propiamente dicho, hasta que llega el presidente Chávez. Y de ahí lo pasan a director de PDVSA. Un ascenso extraordinario en apenas semanas. Y después tuvo una carrera muy grande dentro de la industria petrolera. Llegó a ser ministro de petróleo, sí, en su momento ya se llamaba así. Llegó a ser presidente de Citgo en los Estados Unidos, de donde le quitaron la visa, por cierto. Llegó a ocupar posiciones muy altas dentro de la industria. Y en este momento lo vemos nuevamente en PDVSA. ¿Qué estaba pasando en PDVSA? Desde que está el general Quevedo, que él llega cuando ha nombrado, anuncia que va a aumentar en 1 millón de barriles diarios la producción, acertó en el signo, aceptó en el volumen, cambió en 1 millón de barriles diarios la producción, pero para disminuirla, no para aumentarla. Y el fracaso de esa gestión fue brutal. Se nombra una comisión para revisar lo que está ocurriendo, donde participaban tanto el actual ministro como Chávez, como el actual presidente de PDVSA. Una de las primeras acciones que ellos tomaron fue tratar de reactivar la refinería del Palito. El Palito, también una refinería muy moderna, de dimensiones más modestas, pero muy moderna, lo trataron de reactivar con parches. No tenían las piezas, los repuestos, las refacciones para poder hacer esta operación. Empezaron a quitarle piezas a la refinería de Amay, sin entender que cada una de esas refinerías tiene un diseño propio, unas características propias y que normalmente no pueden ser sustituibles las piezas que traen unas con la otra. El resultado es que anunciaron que iba a reactivar la refinería del Palito, pudieron poner en operación algunas de las plantas, pero el proceso final, el corazón de una refinería, es la planta de craqueo catalítico. Cuando trataron de arrancar la planta de craqueo catalítico canibalizada, a base de piezas canibalizadas de otras refinerías, empezó de cuenta, consta, de referencia de gente que conoce lo que estaba pasando allí, que la planta empezó a vibrar. Y ese proceso de vibración era peligroso. Y que fue precisamente Chávez quien ordenó detener el arranque de la planta, porque él conocía los peligros que se involucraban. Bueno, son precisamente estos dos señores, uno el que pone en evidencia el fracaso del general Quevedo y ordena detener la planta porque lo que se trataba de hacer no funcionaba, y el otro que encabezaba la comisión esta de reestructuración de PDVSA, pero que está más vinculado a procesos en el Medio Oriente, quienes pasan en este momento a manejar la industria petrolera venezolana, con los riesgos profesionales, los riesgos políticos y los riesgos geopolíticos que se van mezclando todo en un solo problema. Doctor Toro, dígame. Yo lamento muchísimo que esta exposición no podamos darle continuidad por las limitaciones que el tiempo en radio nos impone, pero quiero agradecerle vivamente que nos haya en estos minutos ubicado tanto en el mapa doméstico de la precariedad técnica con la que el régimen intenta resolver en días el daño que le ha hecho en décadas a nuestra industria,
como en ubicarnos en la gran carpa del problema geopolítico en que nos están metiendo sin los venezolanos tener nada que ver con eso. Cuando usted nos explica la conflictividad milenaria entre chiitas y sunitas y cómo la designación del actual ministro de Petróleo nos involucra en ese conflicto, repito, sin tener Venezuela ni arte ni parte en tal conflicto, nos da una idea pues también de la irresponsabilidad política y estratégica con la que esto ha venido siendo manejado. Muchísimas gracias, doctor Toro. A la orden siempre, a la orden siempre. Era el doctor José Toro Hardy. Él es economista, él es experto en el tema petrolero. Fue integrante del directorio de Petróleos de Venezuela cuando Petróleos de Venezuela era una de las 4 empresas más importantes del planeta en materia del negocio de petróleo y gas. Hoy, con todo ese conocimiento, nos hace este regalo, ¿no? Nos da en estos minutos esta clase magistral sobre lo que está pasando hoy. ¿Por qué razón nuestros compatriotas en Mérida, de acuerdo a las referencias que nos dan varios portales, después de 11 días en cola, salen y protestan porque no pueden echar combustible, repito, en un país que tiene las reservas petroleras más grandes del planeta y que tiene una de las refinerías que alguna vez fue la más grande del mundo, como es el Centro Refinador Paraguaná? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, nos lo está explicando el doctor José Toro Hardy y además está haciendo una alerta importante acerca de cómo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político y geopolítico, lo que se está haciendo pudiera tener severas consecuencias para los venezolanos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.